Esto es parte esto es parte de un proyecto PAPIME que tenemos aquí en la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que se llama Fuentes Musicales para renovar la enseñanza de la historia de América Latina, en el cual soy corresponsable junto con la doctora Rosa García. Y la idea es poder reflexionar un poco acerca pues, de las prácticas musicales de nuestro continente que nos permitan repensar la historia de América Latina de una manera diferente. Entonces pudimos descubrir tu libro haciendo la búsqueda bibliográfica para este proyecto y nos pareció muy interesante lo que planteas en este libro por diferentes motivos, ¿no? Una de ellas es la perspectiva latinoamericanista que planteas, la idea de Latinoamérica no como una idea acabada, sino como una construcción, y justamente el surgimiento de una música latinoamericana. Entonces, en el contexto de este proyecto, organizamos un seminario que trabajamos con nuestros estudiantes, en este caso con nuestros estudiantes de la asignatura de Sociología Histórica, estudiantes de la carrera de Sociología del quinto semestre y te quisimos invitar en esta asignatura por diferentes elementos que trabajas en tu texto. Nosotros les pedimos que leyeran la introducción a tu libro. Porque hay diferentes herramientas que vamos a trabajar desde la sociología histórica que tú manejas en tu reflexión. Uno es el trabajo regional, ¿no? La misma construcción de la idea de la América Latina, cómo se construye como región y cómo se construye la idea de la música latinoamericana a partir de múltiples realidades nacionales y de una gran diversidad de prácticas musicales que tú lo marcas en la introducción de tu texto, desde la música popular, la música indígena, la música culta, todas estas variantes musicales que tú apuntas. Entonces nos interesa justo cómo logras construir esta idea de la música latinoamericana a partir de una gran diversidad nacional, pero también a partir de la gran diversidad de prácticas que esto implica, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede construir la idea de región latinoamericana a partir de esto? Nos interesaba también por el análisis comparativo que realizas a partir de diferentes experiencias nacionales y cómo se puede construir, pues, la idea de la música latinoamericana. Y finalmente nos interesa por algo que está muy marcado en tu texto, que es el carácter procesual de la realidad, que es algo que también le interesa mucho a la sociología histórica. La realidad no como algo acabado, sino como un proceso en constante movimiento y que tiene implicaciones a nivel planetario, que es algo que también señalas en la introducción del texto. Es decir, hablamos de música latinoamericana, pero vemos ya la influencia de los países africanos, de los países asiáticos, de los países europeos en las propias prácticas musicales latinoamericanas. Entonces, pues es un placer tenerte con nosotros el día de hoy para platicar con los estudiantes de esta investigación que tú realizaste, que nos puedas compartir un poco los resultados de tu investigación, un poco esto que planteas en tu libro y te agradecemos mucho que estés aquí. Voy a comenzar presentándote para darte la palabra. Bueno, muchas gracias por estar aquí. El ponente de hoy es Pablo Palomino, de quien leímos la introducción de su libro. Pablo es un historiador cultural especializado en América Latina moderna, nacido en Buenos Aires. Es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires y doctor por la Universidad de California en Berkeley. Se desempeña como profesor de estudios latinoamericanos y del Caribe en el Oxford College de la Universidad Emory en Atlanta, donde desarrolla investigaciones sobre historia cultural transnacional.
Su libro The Invention of Latin American Music, A Transnational History, Oxford University Press 2020, fue publicado en castellano como La invención de la música latinoamericana, una historia transnacional por el Fondo de Cultura Económica en 2021, ¿no? Que es el texto que leímos para el día de hoy. Además de su labor académica, colaboró en Memoria Abierta, contribuyendo al primer archivo oral de América Latina sobre terrorismo de Estado. Ha publicado textos más breves sobre migraciones musicales judías, tango, panamericanismo y el concepto de sur global. Le damos la bienvenida y les pido que lo recibamos con un aplauso antes de comenzar con la conferencia de Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, y te doy la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias Rodrigo, a vos, muchas gracias a la doctora Rosa García y gracias a ustedes, jóvenes colegas que están ahí. Veo algunos en la cámara, yo veo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Son todos ustedes? Hay algunos más de este lado que no alcanza Están a... escondidos. Está bien, no hay Ajá, sí, problema. sí, ¿Me ajá. escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, ustedes están en el quinto año de la carrera de sociología. Quinto semestre, Quinto semestre, perdón. ¿Qué es ese? O sea, 2 años, en el tercer año sí. de la carrera de sociología. Bueno, excelente. Yo cuando era quizás un poco más un poco más joven que ustedes, en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, que es como la UNAM de allá, ¿no? La gran universidad pública, eh, dudé un tiempo, empecé a estudiar ciencias políticas, en un momento pensé en estudiar filosofía, todo el tiempo pensaba en seguir siendo músico, porque yo era músico de adolescente en la en la prepa. Al final, por diferentes razones que no tiene sentido detallar aquí, terminé estudiando historia. Pero lo que yo quiero decir es que soy un historiador que tiene en la cabeza preguntas que vienen de la política, de la música, del pensamiento, de la filosofía, e incluso también por relaciones familiares de la sociología. Entonces, el libro que ustedes leyeron en la introducción, por lo menos, se dan cuenta que es un libro sobre música, pero no es un libro de crítica musical o de historia musical en un sentido técnico. Porque mi formación en ese plano es un poco superficial, o sea, es lo suficiente para mí como para poder entender algunas cosas, pero no para publicar un libro. El libro lo escribí como historiador pensando en la formación sociológica de las sociedades latinoamericanas y en estas cosas, sobre todo, en estas otras cosas que marcaba Rodrigo recién, que es la formación de América Latina como región. Ese es el eje del libro. Ya que estoy hablando de mi juventud y mi tiempo en la Universidad de Buenos Aires, cuando yo estaba en el quinto semestre, pero de la carrera de historia, digamos, en la Universidad de Buenos Aires, mi primera reflexión sobre la relación entre historia y música fue la constatación que hoy es muy obvia, es muy evidente, por supuesto, pero en ese momento a mí me asombró, fue el hecho de la profunda influencia de la esclavitud como institución y de la migración forzada de millones de personas desde el África hacia diferentes puntos de las Américas en la formación de estilos musicales, todos igualmente fascinantes, fascinantes en cuanto a la riqueza armónica, poética, eh, para el baile, bueno, en fin, todos los aspectos de la música, que ahora podemos detallar, a qué nos referimos con música. Música es un montón de cosas. Pero bueno, la influencia del África, de los africanos, de la esclavitud como institución, en la música popular de Estados Unidos, la música popular de todo el Caribe, la música popular de partes de México. Esto lo aprendí más tarde, porque en México esta historia tradicionalmente fue un poquito más marginal. Brasil, por supuesto, yo como argentino crecí mirando al Brasil y admirando su música, tan cercana al mismo tiempo tan distinta, porque es otro idioma, otra historia. Y incluso el tango argentino tiene una raíz negra también, ¿no? Entonces, les quiero decir, mi libro no es sobre esta historia, no es una historia
de la influencia africana en América Latina. No, pero la primera pregunta fue esa. Y era una pregunta sobre la región, sobre el mundo atlántico en general y sobre la comparación entre casos nacionales. Entonces, esto quizás es una primera sugerencia, que es, si ustedes están interesados en un tema en particular, que es un país, una región, piensen siempre que hay otros casos en esa misma serie. Que si ustedes están interesados en una peculiaridad de la experiencia mexicana, es bueno pensarla en relación a la experiencia de Estados Unidos, a la experiencia del Caribe, de Centroamérica, de Sudamérica. ¿No? Em, bien, con el tiempo me fui dando cuenta, estudiando mis estudios doctorales, em, que, que bueno, si yo seguía ese camino iba a terminar escribiendo una enciclopedia infinita de todos los casos, cada género, cada país que recibió determinado tipo de influencia africana, o del tipo que sea. Dije, no, esto no tiene sentido, es un poco irracional. Pero sí me di cuenta que lo que yo me estaba preguntando era sobre cómo era la música latinoamericana, o qué era, cómo surgió la música latinoamericana, pero sin darme, o sea, asumiendo que existe algo así como la música latinoamericana, como si fuera algo obvio y no algo construido. Me puse a mirar en los libros de historia, en los libros de música, los catálogos musicales. Y me di cuenta que la idea de música latinoamericana no existió siempre, sino que surgió en un momento particular, en los años 30. No surgió en un solo lugar, surgió al mismo tiempo en varios lugares, con actores diferentes, que tenían como agendas diferentes, pero rápidamente, porque ustedes saben que los años 30 es una época de gran incremento en las comunicaciones y en la circulación de ideas, de imágenes, de textos, de sonidos, a través de la radio, de la prensa, en todo el mundo. Em, Estas diferentes orígenes terminaron moldeando, naturalizando, haciendo como si fuera algo evidente y natural, que así como hay árboles y está el sol, también está la música latinoamericana, que es diferente a la música africana o la música europea o la música asiática. Bueno, esa historia surgió en los años 30. Por eso el libro en general arranca desde principios del siglo XX con los primeros como conatos, ¿no? Las primeras emergencias de algunas personas, algunos contextos que pensaron la música como algo que va más allá de cada nación en particular, ¿no? Como la música como que plantea un mapa más amplio de la región y termina en el presente hoy, que, bueno, vamos a llegar al final de la conversación al presente. En el medio tenemos como 100 años, entonces el libro es una historia de esos 100 años, pero el grueso del argumento está en los años 30 y 40, entre el principio de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial. So, en esos 15 años es que se termina de cuajar toda esta conversación con múltiples orígenes sobre la música latinoamericana. Eh, Rodrigo, yo no sé si te parece bien que yo haga una presentación de no sé cuántos minutos antes de dejar espacio para que haya preguntas, respuestas, conversaciones. Sí, está muy bien. Haz la ¿Cuánto? presentación. O sea, tenemos hasta las 11 de la mañana, entonces tú, pues, tómate la Bueno, libertad de hacer la exposición del tiempo que quieras y podemos abrir ya el diálogo. perfecto. Entonces voy a hablar una media hora, 40 minutos, no más. Muy bien. Sí, está ¿Les parece excelente. bien? Digo, Gracias. Sí. porque... Ahí está. Ujú. Excelente. ¿Me escuchan bien todos? ¿Puedo compartir mi pantalla para mostrar unas imágenes? Porque Sí, quiero mostrarles algunas fuentes visuales. creo que ya está listo. A ver. mm, Sí. ¿Dónde? un Sí. momento, un momento. ¿Ahí ven? Sí, se ve bien. ¿Se ve bien o se ve como toda la pantalla?
Es- se ve, o sea, se ve en tus diapositivas del lado izquierdo y en grande la diapositiva actual. Ah, está bien, pero el tamaño el tamaño de la imagen central es bueno o es muy Sí, chiquito. sí. ¿Sí se ve bien? Sí, está bien. Bueno, eh, el primer concepto que quiero transmitir es el de artificio. Artificio no significa algo, tiene varias connotaciones. Una puede ser la de falsificación, la de algo que es falso, que no es auténtico, pero en realidad más bien tiene algo de artístico, de artesanal, ¿sí? Estas son las dos tapas del libro que yo publiqué, que es producto de la tesis doctoral que yo escribí en mi doctorado, que es a su vez producto de esa pregunta que yo les contaba, que me surgió cuando en los primeros años de la universidad acerca de la música latinoamericana. Esas son las dos tapas. La versión original en inglés y la segunda, la traducción al castellano, a la derecha. Es la que ustedes leyeron la introducción de la segunda, ¿verdad? Este, bueno, si ustedes se fijan en las imágenes, eh, el elemento visual es fuerte, ¿no? En ambas. No es un título con un fondo blanco o negro detrás, sino que hay imágenes de artistas. Hay algo, la representación visual de los artistas es un elemento eh, icónico, podemos decir, en la idea de la música latinoamericana. En el caso de la izquierda, el icono es el icono del indio, del indígena. En la derecha es el... Bueno, ustedes me dirán, ¿qué ven ahí? ¿Cómo definirían a estos dos personajes? ¿Son iconos de qué? Me interesa saber la mirada de alguien de otra generación, porque esto es una imagen de los años 50, año 47. Ahora voy a dar más detalles, pero... De que, ajá. Bueno, quizás se puede contemplar ¿Escuchas? Sí, perfecto. bueno, quizás se puede contemplar como la representación de los sonidos a partir de la imagen, ¿no? Ajá. ¿Y la imagen que representa? O sea, Pues como pues es que podría guiarme como del estereotipo que conozco a partir del género, ¿no? Por ejemplo, del lado izquierdo, derecho podría haber eh, bango, folk, del otro lado podría haber música ritualística a partir de su promoción, ¿no? ajá. Ahí no escuché bien, perdona. Decías que Si la quieres, derecha. si quieres, acércate un poco para el micrófono. ¿Dónde está? Aquí en esta. Bueno, pues bueno, principalmente yo podría identificar que del lado derecho, pues como que se da a entender que es como el folk mexicano, el Ujú, guapango y todas estas cuestiones que se ligan, y del lado izquierdo como, pues desde mi producción podría yo decir que es como música a partir de la ritualidad, pues no sé, tradiciones, algo así. ujú. Ajá. Yes, sí, sí. Yo iba a decir de la imagen derecha, que pues es una representación cultural, ¿no? O sea, hay símbolos, hay colores, hay cosas que van a entender que pertenece a un folclore específico. Entonces, sí, Ujú. ¿Alguien más? ¿A qué les refieren las imágenes que... Sí. Está bien. Ah, perdón. Ah, Perdón, yo veo dos, bueno, me imagino dos regiones, una como gaucha, o sea, como pienso en Argentina y en Brasil. O sea, esa es la imagen que ustedes ahí arriba en México tienen de los sudamericanos. la juventud es la imagen. Muy bien, muy bien. Bueno, les voy a mostrar de dónde, con esta idea de artificio. Estas son las tapas de un libro en 2 ediciones, pero esta es la foto original con la cual se construyó la tapa de la edición en inglés del libro. Eh, es un festival en 1985, Rock in Rio, en Río de Janeiro, Brasil. Rock en Río en los años 80 fue... eh, Esta fue la primera edición de una serie de festivales que se siguieron llamando Rock in Rio durante muchos, muchos años. Creo que todavía existe. Como esta idea de como el Lollapalooza, como el gran festival internacional
masivo donde realmente van miles y miles y miles de personas y un montón de bandas populares de un montón de países, ¿sí? Solistas o bandas. En el caso de Rock in Rio, en el año 85 fueron a Río de Janeiro una banda llamada Queen, no sé si la conocen, con Freddie Mercury, ¿no? Una banda inglesa, como de rock, un rock muy juguetón, muy medio sinfónico. Bueno, Freddie Mercury, el cantante, había sido uno con un bigote, muy histriónico, había sido entrenado como cantante de ópera, ¿no? De cantante clásico. Pero terminó formando una banda de pop. Fueron una banda llamada Kiss, no sé si la conoces, una banda de como de heavy metal, pero es un rock metal que ahora parece, en ese momento era muy chocante. En fin, Iron Maiden, bandas ¿Alguno de ustedes es metalero, como se dice en mi patria? Ahí está, bueno, algunas de las grandes bandas del metal de los años 80 iban a Rock en Rio, ¿sí? Entonces esto es como pop y rock internacional. Ahora, ¿quién abrió el festival? Un artista local. ¿Quién era ese artista local? Ney Matogrosso. Salió vestido de chamán, ¿sí? De indio, que podría ser un indio tupí, que es como el principal grupo étnico tradicional de Brasil, del Amazonas. Salió cantando una canción que decía Deus salve América do Sul. Dios salve América del Sur. Eh, y otra canción que se llama Sangre Latino, Sangre Latina. Entonces es un indio que está encarnando, corporizando a América del Sur y a lo latino. ¿Sí? Eh, si ustedes se fijan en la foto, está él vestido de indio, tiene un micrófono en la mano y se ve atrás, inmediatamente al lado, un parlante, ¿sí? Un speaker. Y detrás se ve al guitarrista, ¿no? Con otro micrófono, con la guitarra. Es decir, esto es una puesta en escena es una puesta en escena de la sudamericanidad o de la latinoamericanidad a través de la imagen del indio. ¿Sí? Eh, es un indio que está como invitando al mundo y a las bandas de rock y de pop del resto del mundo a Río de Janeiro. Ney Matogrosso no es su verdadero nombre. Ney Matogrosso está vivo, ¿eh? Tiene 84 años. De hecho, si alguno de ustedes usa Netflix, tiene acceso a Netflix, hay una biopic, ¿no? Una especie de... No es buena la película, pero está bien hecha, está bien producida y cuenta la historia de Ney Matogrosso. No digo que no es buena porque es un poquito como un poco de telenovela, ¿no? Muy, muy dramática, innecesariamente quizás. Pero cuenta muy bien, con datos biográficos, la trayectoria de Ney Matogrosso, que nació era un muchacho llamado Ney de Souza Pereira, en el Mato Grosso do Sul, que es como la parte sur del Amazonas. Y él tomó el nombre de esa pequeña región dentro de Brasil como su bandera, ¿no? Su nombre, Mato Grosso. Es como si alguno de ustedes se llamase Carlos Condesa o María Iztapalapa, ¿no? Como tomar el nombre del lugar del que uno es y enarbolarlo. Pero acá, volviendo al punto que decía el profesor Rodrigo, hay muchas regiones, ¿no? Subnacionales y supranacionales. Es un muchacho del Mato Grosso do Sul que dice, soy Ney Mato Grosso, represento al Brasil y a Sudamérica y a lo latino frente al mundo. La otra imagen, esta es la imagen original. Es decir, los colores que vimos antes los agregó el editor del Fondo de Cultura Económica en su computadora en Buenos Aires. Esta es la foto original, es un fotograma de una película del año 47, filmada en Hollywood, California, llamada Copacabana, del año 47. Em, Perdón, esto está mal escrito. Ahí está. Ven que es un artificio, incluso los slides, las diapositivas son un artificio, son algo que en permanente construcción. Estos dos personajes, ustedes se fijan cómo están vestidos. Él, el que uno de ustedes definió como una especie de ícono del guapango, tiene pantalón de vestir, está muy bien doblado, de hecho, ¿no? Se ve el pliegue, tiene zapatos muy lustrados. Eh,
Y ella no parece un guapán, ella es un ícono de otra cosa, ella es un ícono entre Hollywood y el trópico, una especie de estereotipo tropical de una mujer que enseña partes de su piel, de su cuerpo, tiene un tocado muy sofisticado y lentejuelas, ¿no? Brillantes. Y detrás hay una palmera detrás de ambos, como sugiriendo una playa tropical, ¿sí? Todo eso es un artificio. Eh, el, el que hace de charro, de guapango, de cantante mexicano, se llama Andy Russell, ¿sí? Él es Andrés, ese era su nombre artístico, pero en realidad su verdadero nombre era Andrés Rábago, nacido en Los Ángeles, es decir, era un mexicano angeleno. Y ella, Carmen Miranda, una artista muy, muy, muy famosa de los años 40 y 50 en todo el mundo, porque fue una estrella de Hollywood. Carmen Miranda en realidad se llamaba María do Carmo Miranda da Cunha. Era una muchacha nacida de una familia pobre en un pueblito del norte de Portugal, cerca de la ciudad de Porto. Hollywood, que es esta ciudad, bueno, es una ciudad, hoy día es un barrio dentro de Los Ángeles, es el lugar donde se construyeron los estudios cinematográficos en los años, a principios antes de la Primera Guerra Mundial, ya hay los primeros estudios cinematográficos, empiezan a llegar artistas de la región, como Andrés Rábago, inmigrantes como Carmen Miranda, eh, directores, productores, escenógrafos, vestuaristas y compositores, cantantes, bailarines de todos Estados Unidos que iban ahí a buscar fortuna y de todo el mundo. Entonces, Hollywood era una especie de gran fábrica de artificios, como lo llaman, ¿no? Tradicionalmente la fábrica de sueños, porque en efecto eh, las películas son como sueños, ¿no? Uno entra en una sala, está todo oscuro y uno solamente ve una sucesión de imágenes que uno no controla y que son polisémicas, ¿no? Uno puede interpretar de mil maneras, como un sueño. Sé que ustedes por ahí, yo también. Bueno, no todos nosotros hoy día, en el año 2025, vamos al cine a veces, pero a menudo vemos películas en nuestra computadora, en nuestra televisión. A veces incluso yo veo gente mirando una película en una pantalla así chiquitita. Pero tradicionalmente en esa época el cine era una cuestión, era como realmente una cosa más onírica, más subconsciente. De hecho, no sé si alguna vez leyeron a Walter Benjamin, un filósofo de la cultura, que hablaba del cine y del psicoanálisis como dos cosas relacionadas entre sí, ¿no? Un lugar donde los sueños se presentan ante los ojos y conectan con el subconsciente. Bueno, este es el marco en el que se produce una buena parte de la, de las imágenes, de los íconos que representan a América Latina. Los años 30, 40, 50. Bueno, incluso hasta los 80, como vimos en el caso de eh, Ney Mato Grosso. Eh, bien, fíjense cómo quizás un primer punto entonces, bueno, un punto importante para tener en cuenta, para pensar las fuentes musicales para el estudio de América Latina, son las fuentes iconográficas, es decir, las representaciones que un estudio de cine, que un festival de música eh, producen para comunicar una identidad o para comunicar una idea musical. Esto es importante porque no es un detalle, no es que la música es lo que uno escucha y esto otro es espuma que no tiene importancia. No, nosotros disfrutamos la música entra por los ojos, para decirlo brutalmente. Entra por los ojos también, no solo por los ojos, pero la música es una especie de artefacto que contiene elementos sonoros, como audibles, y elementos poéticos, cuando hay letras, y vamos a llegar a ese punto, pero la letra depende del idioma, depende el tono, transmite diferentes cosas, ¿sí? Las palabras, la misma palabra cantada de dos maneras distintas, en dos lenguajes distintos, transmite ideas diferentes. Pero también al mismo tiempo tiene una dimensión visual. Y esto, por supuesto, refiriéndome solamente a la música como espectáculo, porque cuando ustedes bailan, cuando nosotros bailamos en una fiesta, en un festival, cuando alguno de nosotros canta en grupo o individualmente, cuando uno le canta
a la persona de la cual uno está enamorado, cuando uno canta en un feliz cumpleaños, no, en las mañanitas, cualquier tipo de cantos en un contexto social, sea ritual, sea, digamos, contextual, eh, tiene una dimensión visual y performativa, ¿sí? Eso es parte de la música, ni más ni menos que las notas musicales. Bien, ese es entonces un punto importante para tener en cuenta como fuentes musicales. Bien. Ahora, si yo sigo avanzando en el libro, no hay otro capítulo, el capítulo 2 o 3, no recuerdo, me refiero a otra fuente de producción visual y sonora de América Latina, de la idea de una música latinoamericana, que es una radio mexicana, la radio XCW, eh, que surge en 1929, 30, pero en 18 de septiembre del año 30 publicita en una página completa, esto lo puede encontrar en una versión microfilmada en una biblioteca, publica esta gran publicidad que dice XCW, la voz de la América Latina desde México. Y acá tenemos otro juego de regiones, naciones y de sentidos visuales asociados con la música. Eh, Esto está en el diario Excelsior, Ciudad de México, 18 de septiembre del año 30. Me gustaría preguntarles a ustedes que hagamos, a ver si me ayudan a hacer un pequeño ejercicio de análisis iconográfico, es decir, suena muy rimbombante análisis iconográfico. Digo simplemente, ¿qué ven en esa imagen? ¿Qué elementos pueden identificar? Y acá no hay respuestas correctas o incorrectas. Una imagen es algo que se interpreta. Entonces, a ver qué ven ustedes. Hay una antena, ¿no? Hay electricidad, hay rayos. Hay antena de energía eléctrica, ¿sí? O radiofónica, será. Ujú. Bueno, a lo mejor el tablón con esta cosa donde están las letras. Me recuerda mucho como esta tabla de los mandamientos. Ah, parece como una revelación, es verdad. Es como Moisés trayendo los mandamientos, o la pintura antigua europea, donde la luz manifestaba siempre la presencia de lo divino, que ilumina a los personajes, ¿no? Muy bien, sí, sí. Hay una nueva tecnología acá que es la radio, que es una tecnología industrial que requiere la producción de torres de energía, electricidad, que es lo que está al fondo, es lo que está como impulsando el resto de la escena. ¿Qué más? La mujer también está parada sobre un mapa, sobre un globo terráqueo, ¿no? Sobre Latinoamérica. Específicamente sobre México, pero Sí. su postura física está orientándose, está llamando al resto de América Latina. Son los rostros que salen allá a la derecha. No, no alcanzo a distinguir quiénes son, pero el primero hasta se me hace como militar, no sé. Es el jefe de una banda, es el director de una orquesta militar, muy bien. Porque las orquestas militares, las bandas de policía, de los ejércitos, esto en todos los países del mundo, no solamente en América Latina, eran gente capaces de dirigir a 20 o 100 cantantes, percusionistas, trompetistas, tenían que tener un repertorio, tenían que enseñarles a tocar juntos. Eran directores de orquesta. Cumplían una función musical, pero al mismo tiempo patriótica o institucional, si ustedes quieren. Acá hay otro muy, muy buen punto que la música es un lugar donde se solapan, se dice en México solapar, Sí. ¿sí? Diferentes lógicas sociales. Está la lógica puramente artística, que el compositor quiere manifestar, pero también las instituciones que lo están financiando, dándole un empleo, una chamba o promocionando. En efecto, todas estos circulitos son como grandes estrellas de la programación radial. Algunos eran directores de orquesta de bandas de policía o del ejército y otros eran cantantes. Y hay de Estados Unidos, de jazz, hay de música mexicana, de música sudamericana, cantantes cubanas.
rumberas, hay varios géneros ahí. Entonces aquí lo visual nos lleva, es una especie de, la punta del ovillo que si uno empieza a tirar y a mirar estos nombres, empieza a descubrir, ah, bueno, en la radio mexicana del año 30 había artistas cubanos, había artistas de Nueva York o de Nueva Orleans, ¿sí? O de Perú o de Panamá, bueno, en fin. Entonces tenemos la, la antena detrás, como iluminando y dando el impulso a esta mujer que parada en México llama al resto de América Latina y anuncia a todas estas estrellas multinacionales. ¿Y qué más? ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo está vestida? A ver, ustedes que son haces del Instagram y de la comunicación visual, de qué es lo que una persona cuando se retrata a sí misma quiere transmitir. ¿Qué están viendo acá? ¿Qué es lo que el dibujante está transmitiendo con el vestuario y la actitud de esta? Sí. Yo iba a decir que otra vez, como la imagen anterior, es una imagen de una mujer estereotípica, pero tal vez no tan acertada. Y otra vez es un artista, pero también está mostrando mucha piel y es delgada y de tez blanca. Sí, está muy arreglada. ¿Mm? El estereotipo de ama de casa, ¿no? Así como cosas de los 50 justo como, no sé, pero además Ajá. escuchando, como gritando, ¿no? Bueno, sí, qué excelentes los comentarios que están haciendo, porque, claro, la moda y los símbolos de feminidad o masculinidad, de género, digamos, de modernidad, de tradicionalismo, etcétera, van cambiando con el tiempo. Entonces, algunos de estos detalles de la imagen de los años, de año 30, quizás en los años 50, 60, 70, 80, en nuestra propia memoria personal, se convirtieron en imágenes de cosas viejas, no sé, que la abuela de uno se vestía así, no sé. Pero en el año 30, como bien decían recién, esta es una joven moderna. Es una joven, eh, por supuesto, eso es un medio nuevo, la radio. Entonces se anuncia como un símbolo de juventud, que es alguien joven, moderno. Pero en efecto, esta joven es una mezcla porque tiene como un vestido, el vestido parece tradicional, parece como colonial, como ese, con el chal, ¿no? Parece como una cosa mexicana tradicional, o uno diría latinoamericana tradicional, porque estos chales y vestidos aparecen también en otras partes de América Latina. Tiene que ver con la herencia española o ibérica, si ustedes quieren. Pero los zapatos son zapatos de salón, son zapatos como no de baile, pero sí elegantes. Y su tocado, su peinado, son los que se llamaban las flapper. Los pueden anotar si quieren, flapper, Flapper, que es como la chica moderna urbana, cosmopolita, que se pone de moda. Aparecen muchas películas que transcurren en Nueva York, o en París, o en Londres, o en Berlín, o en la Ciudad de México, lugares, las grandes ciudades que están fabricando esta nueva vida nocturna moderna. Es una mezcla de tradicionalismo y modernidad. Eso me parece interesante. Eh, bueno, el lema de la radio, cuando ustedes leen la historia de la radiofonía mexicana, casi todos los investigadores en historia de los medios señalan que esta es la primera gran radio mexicana moderna masiva. El primer experimento comercial de la radiofonía mexicana lo hace Emilio Azcárraga, que era un empresario de Monterrey, que después se convierte en el que crea Televisa. ¿Sí? Con los años se convierte en uno de los grandes magnates de las comunicaciones en México. Con el PRI, después del PRI, estos poderes mediáticos que en toda América Latina suelen como perdurar a lo largo de las décadas. En este caso, a través de su familia, ¿no? Los hijos y nietos de Azcárraga continuaron este negocio. Si ustedes se fijan, detrás,
ella en efecto está parada en México mirando América Latina. Detrás de ella está la antena. ¿Y la antena dónde está entonces? Está en los Estados Unidos. Que Emilio Azcárraga pertenece a esta burguesía industrial eh, regiomontana eh, que hace negocios con los Estados Unidos. Claro, estamos en la época de... eh, estamos, no, estamos entrando en la época del nacionalismo económico mexicano, ¿no? Los años 30, con el gobierno de Cárdenas. El negocio que hace Cárdenas, perdón, que hace Azcárraga con eh, las compañías discográficas y radiofónicas basadas en Nueva York, Estados Unidos, es que en lugar de estas compañías estadounidenses como invadir y controlar el espacio radiofónico mexicano, con sus discos, con programas, lo que van a hacer es pactar con un empresario local que organice el negocio en México. Entonces, de esta manera, la radiofonía mexicana es mexicana. Ustedes saben que en la Constitución del 17 se dice claramente que todos los recursos subterráneos y también etéreos en el mapa mexicano pertenecen a México. No pueden ser propiedad de una empresa de Nueva York o de California. Entonces van a ser propiedad de una empresa mexicana. Pero la tecnología, las inversiones vienen de Estados Unidos. Entonces, es un caso muy interesante de desarrollo de los medios y desarrollo industrial, que es a la vez nacionalista mexicano, pero también es un caso temprano de esta integración entre los dos mercados. Integración que continúa hasta el día de hoy, por supuesto, con libre comercio, etcétera, entre Estados Unidos y México. Eh, pero lo interesante es que el lema de la XCW no es la voz de Estados Unidos en México o la voz de México eh, y Estados Unidos. Es la voz de la América Latina desde México. Es decir, estos empresarios y estos productores musicales están pensando en México como parte de una totalidad más grande que es América Latina. En parte porque están viendo que hay un mercado, que quizás estas radios, estas inversiones, estos discos, estos artistas puedan llegar a Guatemala, a Nicaragua, a Colombia, a Chile, Argentina. Pero en parte porque, bueno, hay una idea de que México pertenece a una totalidad mayor, que México es una nación, por supuesto, nacionalista, etcétera, pero es parte de una totalidad más grande. Si no me equivoco, el logo de la universidad en la que están ustedes en este momento tiene el mapa de América Latina también, ¿verdad? Entonces hay algo en este modernismo nacionalista mexicano vinculado al comercio para las masas y a la educación de las masas que tiene América Latina desde el principio, ahí metida, ¿no? Como desde el Ateneo de la Juventud, en el caso de Vasconcelos, y acá eh, como estrategia comercial. Ahora, esta flapper moderna, esta muchacha moderna, que uno asocia con el consumismo capitalista de, de la Europa occidental, de Estados Unidos, en realidad la imagen, iconográficamente aquí hablando, como qué es lo que está transmitiendo, es una réplica literal de una campaña de alfabetización y de bibliotecas populares que tuvo lugar en la Unión Soviética en el año 24 y cuya iconografía, cuya publicidad fue encargada a este gran artista constructivista soviético llamado Alexander Rodchenko y que produjo esta imagen de una joven moderna, pero en el caso de la Unión Soviética es una joven campesina. Es decir, en lugar de tener un tocado eh, fashionista, no sé cómo se dice, es un ícono campesino. Ella es una muchacha del pueblo ruso, el pueblo soviético. Es una muchacha campesina, pero aún así es bonita y es joven y es enérgica y está transmitiendo igual que en la anterior algo. Acá lo que transmite no es radiofonía latinoamericanista, sino libros. Bien, yo no tuve, acá hay una limitación mía o limitación de los archivos, no pude encontrar el nexo exacto, es decir, de cuándo
No, ¿quién fue el productor de la XCW? El dibujante, el diseñador que, que- que hizo esta réplica, ¿no? Ni en qué contexto la descubrió, no lo sé. Pero acá hay una fuente musical, o bueno, es una fuente artística, iconográfica, que habla de cuáles son las fuentes de la música también. En este caso, el diálogo entre radiofonía, música, publicidad y propaganda política entre Estados Unidos, México, América Latina y la Unión Soviética. Entonces, aquí hay un segundo punto que quiero señalar, es que ustedes tienen, ustedes tienen que, no, ustedes, lo que les sugiero que hagan cuando elijan un objeto para investigar, fíjense si pueden trazar conexiones visuales más allá del país que están mirando, porque es muy probable, sobre todo cuando trabajan, en general, especialmente en el siglo XX, más aún en el siglo XXI, la naturaleza transnacional de la música y de la iconografía visual de la música es, eh, es algo ineludible, ¿sí? Si ustedes miran solamente elementos nacionales, se van a perder o- eh, otros elementos, otras riquezas que no están en la nación, sino que están en el diálogo entre proyectos nacionales e internacionales. Bueno, Emilio Azcárraga continuó con esta empresa, la XCW. Para el año 46 eh, creó lo que se llamaba el Radio Programas de México, que empezó a publicitar, esta es una publicidad en inglés, a publicitar eh, el espacio radiofónico mexicano y latinoamericano en los Estados Unidos para atraer inversiones. Es decir, que la música latinoamericana también es un negocio. Negocio, pequeño negocio para el pequeño artista que trata de producir algo, de comerciar algo, gran negocio para estas corporaciones multinacionales. Em, Déjeme mencionar dos elementos más para terminar esta presentación y después podemos avanzar hacia un diálogo o preguntas y respuestas. Hay dos elementos más que quiero mencionar, que son, uno es la diplomacia musical, o el rol de la música en la diplomacia cultural, en la diplomacia en general, el rol de la música en la diplomacia cultural, y el segundo es la musicología como disciplina. Ustedes podrán pensar, bueno, pero yo soy sociólogo, historiador, ¿por qué qué me importa la diplomacia? Eso lo estudian en relaciones internacionales. Esa gente que tiene esos modelos a veces un poco idealistas de cómo son las relaciones internacionales, cómo es el mundo. O la musicología, que es un asunto como diríamos hoy, de nerds, ¿no? De gente que estudia la evolución de una armonía, de una nota, y cómo este compositor hace esto y lo otro. Bueno, la diplomacia y la musicología son campos muy importantes para la historia de la música, para la historia de América Latina y la sociología latinoamericana. Bueno, en el caso de diplomacia, la diplomacia en general, la diplomacia cultural y la diplomacia musical en particular, tenemos que hablar de la Unión Panamericana. ¿Ok? El panamericanismo es una ideología que surge en el siglo XIX en los Estados Unidos. Surge como consecuencia de lo que llamamos la doctrina Monroe, ¿sí? Que si la recuerdan, el año 23 o el 25, no recuerdo. James Monroe, el secretario de Estado, dice que eh, América para los americanos. ¿Sí? Basta de imperios europeos, América para los americanos. Lo que está diciendo en realidad es América, todo el continente, para Estados Unidos, ¿no? Ese era el lenguaje.
Claro, cuando esto surgió, cuando Monroe planteaba esto en 1825, había un había otro ideal que era el americanismo. No se llamaba panamericanismo, se llamaba americanismo, que era el de Simón Bolívar, el de muchos líderes de la Revolución Mexicana y de toda Sudamérica. Con esta idea de, bueno, no de Brasil, no de Haití, no del Caribe inglés o francés o holandés, sino de la América hispana. Esta idea de, bueno, el sueño de crear en un momento algún tipo de unión, de federación entre todos los fragmentos del antiguo imperio español. Bueno, como respuesta a este americanismo, surge el panamericanismo en los Estados Unidos, en Washington, D.C., como una doctrina hegemónica, digamos, de impulsar por vías económicas y militares, sobre todo, la hegemonía estadounidense en toda la región. Por eso el mapa acá aparece de nuevo, ¿sí? En el logo. Este es el logo de la Organización de los Estados Americanos, que es el nombre que adopta a partir del año 48 la Unión Panamericana. Si ustedes se fijan acá, si ustedes van a Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, el día que vayan a visitar, eh, algún día se van a ir estos monstruos que en este momento lo gobiernan este país desde el cual estoy hablando. Yo estoy en Atlanta, perdón. Pero algún día van a ir a visitar. Con o sin monstruos van a ir a visitar Washington, D.C. Hay un largo, se llama el Mall, es este largo paseo que va del símbolo del poder popular, que es el Congreso, los representantes del pueblo, diputados y senadores. Largo mall que termina en el Lincoln Memorial, que es este gran monumento a Abraham Lincoln, que es el que triunfa en la guerra civil y el que unifica el país moderno, ¿no? A lo largo del mall, que son muchas, muchas cuadras, es una larga, larga caminata, ambos lados hay museos y grandes instituciones. Una de ellas es el edificio de la Unión Panamericana, que tiene, como pueden ver, llegan a ver la estatua que hay al frente del edificio. Llegan a ver lo que dice ahí. No se alcanza. eh, Déjenme ver si puedo compartir de otra manera. A ver. Ah, esto es. ¿Ahí? no, ¿No? lo vemos igual que como estaba presentándose. Ah, igual. A ver, un momento, un momento. Keynote. Ah, a ver así. No, No, no. Ok, no. ok, ok, ok. Bueno, bueno, ya está. Dejo de dar vueltas. Vamos así. Bueno, es un monumento a Isabel la Católica. Es Isabel la Católica, reina de Castilla, de Aragón, de las islas y tierra firme del mar Océano. Es decir, estos de los años 20, no, un poquito antes. A ver, tendré que fijarme de qué año exactamente es esta estatua, pero es de principio del siglo XX. Es una época de hispanismo, un hispanismo que domina todo. Incluso buena parte de las élites letradas criollas de México, de Argentina. La idea de que España o Iberia es la que nos trajo la civilización, la lengua, la identidad, la religión. Y por supuesto, Estados Unidos, con una idea medio imperial también, toma este ícono. Eh, Sin embargo, lo interesante es que eh, en la OEA, en los años 30, los diplomáticos se empiezan a dar cuenta que el mundo del siglo XX ya no es el mundo del siglo XIX, donde la diplomacia era simplemente embajadores, ministros del gobierno, quizás algún hombre de un conservatorio tocando el piano mientras los demás conversan. Digamos, la diplomacia era un asunto de elites, de poca gente, de círculos sociales muy restrictivos. Se empiezan a dar cuenta en los años 30 que el mundo ya es otro, es un mundo de masas. Es un mundo donde la diplomacia tiene que conectar con la representación que los pueblos, las audiencias, los públicos ampliados tienen de sus propios países y de los otros países con los cuales tienen relación. Entonces la Unión Panamericana empieza a financiar
Estas personas llamamos hoy musicólogos, porque son algunos compositores, directores de orquestas, otros son directores de conservatorios, maestros, pedagogos, empiezan a financiarlos para que vayan de Estados Unidos a América Latina a aprender los géneros populares y folclóricos de América Latina y a transcribirlos en partituras para después poder editarlos con medios modernos de edición, con editoriales, y distribuirlos en las escuelas de Estados Unidos, en el Midwest, en el oeste, en el sur, en las ciudades, en los pueblitos. El maestro de música tiene que tener librito con canciones mexicanas, canciones cubanas, canciones brasileñas, peruanas, canciones de cuna, canciones folclóricas, de todo. Al mismo tiempo, estos musicólogos, que ahora ya son embajadores culturales, porque son gente que va pagada con dinero del erario público norteamericano, del Departamento de Estado, van con un salario, le pagan el pasaje, el hotel, los instrumentos, y estas personas van a la Ciudad de México, van a Yucatán, a Lima, a Bogotá, a Montevideo, a entrevistarse con músicos, compositores, editores, directores de conservatorios y de orquestas, y se pone el objetivo cuál es, como construir un repertorio panamericano. Ahí tienen una fuente entonces interesante para la música latinoamericana, que son las fuentes de los archivos diplomáticos, ¿no? Cuando el ministro de Cultura de la Ciudad de México se encuentra con el embajador o con un músico que viene de Estados Unidos con dinero para hacer un programa de intercambio de partituras, para llevar estudiantes mexicanos a estudiar a conservatorios de Estados Unidos, o para traer estudiantes de música de Estados Unidos a aprender música en conservatorios de México. Esto es música latinoamericana, pero eh, en el plano institucional, ¿sí? Oficial. Bueno, esta historia diplomática conecta, como ya pueden ver, con la escena de la musicología latinoamericana, que surge antes de esto. Tiene su propia historia, que no la inventa la Unión Panamericana. Esto existía antes en América Latina, una red de musicólogos. Es esa red la que, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Panamericana, Washington, el Departamento de Estado, va como a tratar de conectar, de utilizar. En, en parte porque la gran guerra de Estados Unidos, por supuesto, ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial, la guerra es contra quién? Contra Alemania, contra Italia, que son los dos de los principales, eh, ¿cómo decir?, líderes musicales del mundo. La música alemana, la música italiana está en el centro de lo que es llamamos la música europea. Todos los músicos de ópera o de clásicos de México, de Argentina, aprenden música alemana o ópera italiana. Bueno, ese es el enemigo de Estados Unidos. Entonces tienen que, bueno, y la música japonesa también, pero Japón es otra historia a la que voy a llegar más tarde. Tiene que ver con Asia, que su relación con América Latina es un poco más complicada. El punto es que hay una red de musicólogos en América Latina trabajando ya desde los años 30, antes de principios de los años 30, antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, tratando de lo que ellos llaman modernizar la música latinoamericana. ¿Y qué era modernizar la música latinoamericana? Era algo muy interesante, muy, 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 muy interesante. Porque estos musicólogos son pedagogos, son directores de escuela, compositores, miembros de orquestas que lo que están haciendo en los años 30 en toda América Latina es tratando de construir a través de la música un pueblo. Cada uno un pueblo, no un pueblo latinoamericano, cada uno un pueblo, el pueblo mexicano, el pueblo salvadoreño, el pueblo boliviano. Y la música es un instrumento fundamental, fundamental, porque la música no requiere un alfabeto. Por supuesto, mayores niveles de alfabetización permiten mayores operaciones musicales complejas.
Pero en principio uno puede enseñar música a niños que todavía no saben ni leer ni escribir. La educación musical empieza cuando uno es chiquito, en el kindergarten, no sé cómo, en la sala de jardín de infantes, como se dice en Argentina, cantando, con un profesor al piano, o con una flauta, o con lo que sea, una jarana, canto. La música es un vehículo fundamental de construcción de solidaridad. En ese sentido, la música es muy durkheimiana, ¿no? Eh, es como que introyecta en el individuo valores que son las relaciones sociales. De hecho, fíjense cómo en la diplomacia se habla de la orquesta, el concierto de las naciones. ¿Conocen esa metáfora, no? Cuando se habla de la comunidad internacional, concierto de las naciones, como que un concierto. Cada nación tiene que estar en armonía con el resto. Cuando hablamos de cohesión social o armonía social, hay como a menudo metáforas musicales para entender la idea de que, de lo contrario de la anomia, lo contrario de la ruptura, o de la ruptura del tejido social. Bueno, entonces aquí, acá les estoy mostrando simplemente un par de imágenes que son del Boletín Latinoamericano de Música, que es el gran texto que fue olvidado por mucho tiempo porque fue visto durante, para decirlo rápidamente, todos los musicólogos de los años 60, 70 para acá renegaban de esa primera historia porque decían, nada, eso es tradicional, viejo, feo, antiguo, eurocéntrico, malo. Tenían razón en varios puntos, pero si uno vuelve a leer hoy desde el siglo XXI, esa primera musicología era eurocéntrica, sí, era un poco elitista, quizás, pero era mucho más rica que eso. Si ustedes se fijan en las páginas del Boletín Latinoamericano de Música, van a encontrar ejemplos de grandes grupos corales, organizados por el Estado, donde todos, en este caso esto es en Brasil, en Río de Janeiro, niños de escuela cantando juntos una canción brasileña. Eh, acá en Montevideo, la primera discoteca de América Latina, la primera discoteca estatal de América Latina. Es el Estado uruguayo que pone dinero, le paga a un señor, que era alemán, Francisco Kurt Lange, que aparece mencionado en la introducción que ustedes leyeron, que dice, bueno, Uruguay es un país chiquito, comparado con México, con Brasil, es un país chiquito, entonces tiene sentido tener una, un lugar centralizado donde juntar todas las partituras y todos los discos para que los maestros de todas las escuelas, los directores de todos los coros, los maestros de todas las orquestas puedan ir a buscar y decir, bueno, para enseñar música barroca voy a usar este disco, para enseñar música folclórica uruguaya voy a enseñar esta otra grabación. Estos muchachos, estos antes, muchachas, muchaches, estos antes de la internet, antes de la televisión, esto es las primeras tecnologías musicales. Acá está el Estado uruguayo poniendo dinero para hacer una colección. Con estos disquitos se educaron generaciones de músicos uruguayos, algunos de los cuales terminaron usando la música para hacer la revolución, otros se exiliaron, otros hacían folclore, otros hacían música electroacústica, en fin, los usos musicales, lo más variados que ustedes quieran. La base es una política estatal que colecciona música, una discoteca. La discoteca después se convirtió en la palabra discoteca, no sé, en México, en Argentina es el lugar donde uno va a bailar, ¿no? Entonces, no está tan ordenado, más bien uno está ahí, este, pasándolo bien de otra manera, ¿no? Pero bueno, esto es una forma linda de pasarla bien, que es ordenar, entender, clasificar música. Entonces, este trabajo, perdón que está en inglés porque esto es de una imagen que tengo de una presentación que estaba en inglés, pero fíjense que abajo dice medición de los discos, chiquitito. Eh, este, este hombre, este joven, es Lauro Ayestarán, es un gran musicólogo, se convertiría más tarde en un gran musicólogo uruguayo, folclorista, pero él es el discípulo de este alemán que llega y le enseña cómo catalogar a la manera que se hacía en Berlín, en los institutos de la museología, arqueología musical de Berlín, que son los que inventan la musicología moderna, los alemanes. Eh,
le explica, le enseña a catalogar música, cómo hacer un sistema de catalogación, origen, género, fecha, tipo de grabación, duración, etcétera. Cuestiones técnicas. Bueno, el Boletín Latinoamericano de Música, que inventó Francisco Kurtlange con este muchacho, Laura Ayestarán, como secretario, en el año 35 sacan su primera edición. Son- es un alemán y un uruguayo en Montevideo, creando una política nacionalista, ¿no? De política estatal nacional de educación musical para crear al pueblo uruguayo. ¿Y cómo se llama la revista que publican? No se llama Viva Uruguay o Uruguay por encima del resto. Se llama Boletín Latinoamericano de Música. Así como en el logo de la UNAM, que es la gran universidad mexicana, está el mapa de América Latina, en el Boletín Latinoamericano, en el Boletín Uruguayo de Música, aparece América Latina también. Fíjese en cómo estoy conectando la cuestión visual con la cuestión estatal, la cuestión diplomática, todo alrededor de la música. Son todas fuentes musicales. Y fíjese cómo estoy hablando y mostrando imágenes. No cantamos, no escuchamos música, que eso es lo que hay que hacer inmediatamente, por supuesto. Pero fíjense cómo la idea de fuentes musicales para entender América Latina es una cosa bien, bien amplia. Eh, Esto es el tipo de imágenes que uno encuentra en el Boletín Latinoamericano de Música, ¿sí? Un cuadro de este maravilloso artista visual brasileño, Cândido Portinari, que es famoso por sus retratos de los trabajadores rurales de Brasil, ¿no? Que son esos trabajadores que eh, representan el Brasil natural, ¿no? La conquista de la naturaleza, del Amazonas, del Sertão, del Cerrado, ¿no? Esta población que es portuguesa, pero también es negra y también es indígena y es mezclada, ¿no? Bueno, acá aparecen imágenes, cuadros o grabados de Portinari que son urbanos. Estos son los músicos, son zambistas negros de Río de Janeiro, haciendo samba, que no es un ritmo, tiene raíces folclóricas, pero es un ritmo moderno el samba. Es como el danzón mexicano, música nocturna, de baile o urbano, como el jazz, como el tango. Eh, pero fíjense lo lindo como con el tiempo la tapa del Boletín Latinoamericano de Música, que del año 35 al año 46, ya durante la Segunda Guerra Mundial y terminada la Segunda Guerra Mundial, con financiamiento de Estados Unidos, cambia un poquito evoluciona la imagen de América Latina. Fíjense, acá la van a ver, acá las comparo a las dos. Las primeras tapas, las segundas tapas. Años 30, Segunda Guerra Mundial. En la primera, Sudamérica se ve clarito, pero de Centroamérica para arriba es una sugerencia, una evocación un poco vaga. No, no, no es un mapa. La segunda es el mapa tipo sala de estrategia militar, ¿no? Bien clarito. Eh, entonces ven que la idea misma de América Latina va cambiando, incluso dentro de una misma revista, en pocos años. Esto volviendo al punto que marcaba Rodrigo hace un rato, el proceso. Estas identidades o estas representaciones de América Latina no son estáticas. Uno tiene que mirar cómo evolucionan, porque evoluciona la fuente de financiamiento, la experiencia de los actores, lo que pasa en el mundo, va cambiando. Entonces va cambiando qué es la música latinoamericana. Am, bueno, pienso que puedo parar acá, porque tengo muchos otros temas para seguir conversando, pero me parece que yo no soy Ney Matogrosso cantando, ni Freddie Mercury, y esto no es una discoteca, entonces supongo escuchar a un señor hablando y hablando tiene su límite. Voy a parar acá, pero podemos seguir conversando un poco más coloquialmente, si quieren.
Muy bien, pues le damos un aplauso a Pablo. Muchas gracias, muchas gracias. Presentación y bueno, vamos a abrir la palabra para quien quiera hacer preguntas, comentarios sobre la ponencia. Entonces, tú nos dices si escuchas bien o si pueden hablar Yo un les digo. poquito fuerte o si se pueden acercar un poquito al micrófono, por favor. Daba esta diferenciación que se hacía entre pues la música popular que era pues, pues vacía de conocimiento, era irreflexiva, inocente y de cierta forma pues, como orgánica, ¿no? Y pues la música hegemónica, eurocéntrica, que pues se veía más como objeto de conocimiento. Mi pregunta es, ¿en qué momento se desdibuja esta línea y se empieza a considerar, pues epistemológicamente, la música latinoamericana también como fuente de conocimiento? Ah, excelente pregunta, excelente pregunta. Eh, Porque esto apunta a una historia intelectual más amplia que va más allá de América Latina, que es la historia cómo en el mundo en general, en el siglo XX, se pensaron las grandes categorías musicales. Vamos a ir un poquito primero al siglo XIX. En el siglo XIX hay dos tipos de música. Música culta o artística, legítima, alta. Tiene varios nombres, depende. La música de gente que se entrena musicalmente, que tiene un origen religioso, porque los primeros, en Europa, los primeros lugares donde la gente se entrenaba musicalmente eran las iglesias, ¿no? Eh, el primer gran compositor europeo es Johann Sebastian Bach. Era un señor contratado por la iglesia de Leipzig, esa ciudad alemana. Tiene un órgano y él era miembro de... Él tocaba el órgano para la misa. Componía canciones, componía fugas y todo tipo de géneros, pensando en Dios, pensando en cómo transmitir la idea de lo divino, de la elevación, de la vida, de la muerte, del funeral, del nacimiento, de todas estas cosas, de un prisma cristiano, católico. Bueno, en la época ya de Mozart, de Beethoven, ¿no? Que son los grandes músicos europeos, los primeros, ¿no? Bach, Mozart, Beethoven, ya estamos, con Mozart y Beethoven están en un plano secular, no es la iglesia, sino la corte. Es el príncipe, el rey, el duque que financia para que le escriban una sinfonía, una opereta, una sonata, etcétera. Pero esta es la tradición culta, las élites, que financian a sus músicos. Frente a eso está lo que llamamos lo que se llama, claro, es un tema terminológico. Hoy lo llamaríamos folclore. De hecho, a partir del siglo XVIII se empieza a llamar folclore o folklore. Una palabra que viene del folk, del alemán, folk, pueblo. En inglés, folklore es como las cosas del pueblo, lore. Son los ingleses los que empiezan, son músicos y sabios, ¿no? Eruditos ingleses que empiezan a ir a tipo de lugares en Escocia, ahí en esos fiordos, ahí en esos lugares lejanos donde hay gente pastores con ovejas, la gente tiene frío y toma whisky, o sea, no es el refinamiento urbano cortesano, sino que y gente que canta canciones o toca las gaitas en Escocia, ¿no? ¿No? Ese instrumento tradicional es música de origen campesino. Entonces, esa es la de gran división en el siglo XVIII y XIX. Música culta, que es religiosa o de corte, versus música campesina, que se empieza a llamar folclore. El gran problema es, a finales del siglo XIX, esta dicotomía empieza a hacer ruido por todas partes, empieza a zozobrar, porque con la gran urbanización de las ciudades de Europa y de América Latina también, y de Asia también, porque esto pasa en Tokio, es un fenómeno global, que es la urbanización capitalista, a fines del siglo XIX. Empieza a juntar gente ustedes saben, en la Ciudad de México empieza gente del sur, gente del norte, campesinos que son, no sé, de la Sierra Huasteca, de Yucatán,
Piensa en lo mismo en Río de Janeiro, gente del norte de Bahía, portugueses. Empieza esta mezcla de migración interna, inmigración, empieza a generar estas culturas urbanas con gente de todas partes, que empieza a escuchar música que se escucha en los cabarets. No es la iglesia, no es la corte, tampoco es el campo prístino original. Es el cabaret donde están las prostitutas, es el circo donde están estos artistas populares que hacen malabares, a que el perro corre al gato y que hay una mujer con barba y que hay un tipo que se mete dentro de un cañón y sale disparado. El vodevil, esta especie de teatro callejero o a veces teatro dentro de salones con muchos sketches donde uno tiene artistas de diferentes grupos étnicos cantando, recitando poemas. Empieza toda una industria. No, perdón, estoy usando la palabra industria. No es una industria en el sentido más estricto, pero es como un mundo comercial de la música. De gente que tiene las trayectorias más raras. Sociológicamente hablando, tenemos gente, las trayectorias más raras que se les puede ocurrir. Muchos son un inmigrante de un pueblito italiano que sabe cantar ópera, porque en Italia la ópera es algo muy popular. Entonces llega y a lo mejor termina en la radio de Cárraga cantando canciones en un programa para la tarde. ¿Sí? O un zapatero español que migra a México y toca la guitarra y forma parte de una pequeña orquesta popular. O se mete en la orquesta del ejército, si es joven, ¿no? Entra al ejército. Bueno, el cine empieza a pasar música, la industria discográfica empieza en los años 1890 y ya en los años 10, 20 hay los cilindros, después los pequeños discos. Empieza a circular un montón de música que primero se llama música, es lo que primero llamamos música popular y tiene un sentido peyorativo. Exactamente lo que dijo nuestra compañera que habló hace un ratito, le hizo la pregunta. Es música como bastarda, no es música, el modo en que se la veía en ese momento, ¿no? No tiene ni la ingenuidad ni la pureza de la música campesina o indígena o folclórica tradicional, ni el rigor de la música culta, sino que es una música que es como un artista, imagínese un artista en un teatro mexicano, toca una canción, si la gente se aburre, bosteza o se va, la empieza a cambiar, empieza a improvisar y empieza a cantar otra cosa. Es un género que está marcado por lo comercial, por estos nuevos públicos. Entonces aquí empezamos a tener una especie de estructura tripartita, de música alta, música folclórica y en el medio música popular. Es cierto que la musicología y en general las ciencias sociales, tenemos que ser honestos, las ciencias sociales en general han sido un poco lentas en darle la entidad epistemológica, como decía nuestra compañera, que tienen estos fenómenos sociales, porque durante muchos años esto era visto como, esto no es verdadera cultura, esto es algo barato, esto es algo improvisado, es algo que va y viene, modas pasajeras, no tiene valor. Perdón que traiga una referencia diferente, pero como para que se den una idea. Mi padre era un sociólogo argentino. Él escribió en el año 87, me parece, un librito con un periodista deportivo, amigo de él, era una historia de la política de la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA. Es este nido absurdo genial de fútbol, política, corrupción, negocios. Bueno, como pasa en la Federación Mexicana, supongo. Eh, lo presentó ante colegas sociólogos, año 1986, no 1930, 1986, 88, por ahí. Y varios colegas dijeron, qué lindo, pero es como eso es un hobby, eso no, el fútbol no es algo relevante. El fútbol es una cuestión comercial, pasatiempo del pueblo, pero los temas de la sociología son otros, los empresarios, los sindicatos, los partidos políticos, etcétera. ¿Qué piensan ustedes hoy? ¿Les parece que el fútbol es importante o no como fenómeno social, sociológico, económico, político, institucional? Por supuesto que lo es.
Hoy nos parece obvio, hace no 100 años, sino hace 40 años no era tan obvio, ¿sí? Y estamos hablando de Argentina, un país donde el fútbol es una especie de religión nacional, ¿no? No es una cuestión marginal. Bueno, cierro el paréntesis, para que tengan idea de cómo lo popular en general siempre, durante mucho, demasiado tiempo, tuvo como un lugar raro en las ciencias sociales. La música también. Pero ya hace varias décadas que la música popular, hoy día entre los musicólogos y los etnomusicólogos, es tan importante como la música folclórica o la música culta. Hay congresos, hay revistas. Cualquiera de ustedes quiere investigar sobre música popular, lo va a poder publicar y si dice cosas interesantes, la gente lo va a leer y va a participar de una conversación sobre la sociedad. Eh, Creo que perdí el hilo de mi discurso. ¿De qué estábamos hablando? Ah, la pregunta sobre lo popular, claro, lo culto, lo popular, lo folclórico. Dos cosas simplemente voy a decir. La primera es que la generación del Boletín Latinoamericano de Música que les mostré recién, ellos tenían esa idea. Lo comercial era malo, era como una contaminación de la verdadera música. Pero aún así aparecían estos cuadritos con los músicos de samba en la radio. O sea, la música moderna, popular, urbana se iba metiendo en este discurso. Y el segundo punto que les quiero decir a propósito de eso es que la idea de que hay música culta, popular y folclórica tiene la limitación, que a veces también es una limitación de buena parte de la sociología clásica. Esta es mi opinión, ¿no? No soy historiador, no sociólogo. Rodrigo, vos me dirás si estoy metiendo la pata o no, pero es una impresión que tengo. Es que supone que existe una cosa así como la sociedad, que tiene límites más o menos definidos. Límites espaciales también, o físicos, geográficos. La gente que vive en este territorio se organiza en ciertas clases y comparte ciertos valores culturales, ¿no? Entonces, la cultura de esa sociedad, a lo mejor hay una parte culta, una parte popular, una parte folclórica. Es como que hay una especie de marco nacional como preestablecido para pensar la cultura. Ahora, cuando uno hace el siglo XX, bueno, el siglo XIX también, ya desde la época, en América Latina, desde la época colonial hasta hoy, hasta el siglo XXI, toda la historia de América Latina, la cultura es algo que siempre se está produciendo en el intercambio entre un espacio nacional y actores y elementos que entran y salen. Vimos que la primera radio mexicana nacional, como la primera empresa nacional mexicana nacionalista, pone música popular en la radio, tiene capitales norteamericanos, el diseñador toma un ejemplo soviético y están hablando de América Latina. Entonces, es como que lo culto, lo popular y lo folclórico se cruzan con lo local, lo nacional, lo transnacional. ¿Sí? Esto, yo sé que lo único que estoy haciendo ahora es complejizando y haciéndoles doler la cabeza, pero bueno, es así. Es como cuando uno mira las fuentes musicales, o por lo menos el modo en que yo propongo verlas, uno ve que, por supuesto, hay proyectos nacionales y son fundamentales, la discoteca pública, los coros, la educación pública, pero uno tiene que mirar eso entrecruzado por inmigrantes, inversiones de otros países, lenguaje, categorías, vocabularios, disciplinas de otros países. Y entonces ahí se desdibuja un poco esta jerarquía, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta de no sé cuál es tu nombre, la persona que me hizo la pregunta Mercedes, más temprano. Mercedes. Mercedes. Mercedes, vos pusiste el dedo exactamente en ese punto que es, uno tiene que tomar la fuente para que le abra el mundo y a ver cuáles son las conexiones. Y no llegar a la fuente con ya el mundo prefabricado, esperando que la fuente te confirme lo que vos ya sabías. Y esto vale para las relaciones entre las clases sociales, ¿no? La elite.
pueblo, clase media, etcétera. Muy bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario? Hay una parte en donde se habla como que la cultura es el producto de los movimientos entre espacios. A mí me interesa mucho el tema migratorio, ¿no? Entonces pensaba justamente en cómo esta migración también genera este intercambio cultural. Se generan de esa forma distintos ritmos, ¿no? Y yo pensaba, no sé, en la influencia africana del Caribe. No estoy muy enterado sobre cómo, de qué forma los ritmos africanos se intercambiaron con los ritmos locales, cómo generaron esta nueva cultura. Nos estaría bien que hablaras un poco sobre esto. Perfecto, perfecto. Digamos que uno podría pensar que la música de América Latina está, fue moldeada por tres grandes espacios, que es Europa y su música, y todos los europeos que llegaron desde la etapa colonial hasta ahora, África y su música, y todos los africanos fueron forzadamente integrados en las Américas, y las tradiciones indígenas. Ahora, esto es en un plano muy general. En la práctica, cada país, cada región dentro de cada país tiene su propia demografía, ¿verdad? O sea, la costa chica de México es muy diferente a Sonora. Los dos son México, pero los instrumentos son distintos. En el norte, en el norte tenemos la música de conjunto o de rancheras, es música alemana, checa, húngara, es la polka. Un pa, ¿no? Con el acordeón. La raíz está en el centro de Europa. No sé, en Veracruz la raíz es más como afrocaribeña, pero también mezclada con lo indígena. Cuando uno pone la lupa en cada región, la mezcla de estas tres cosas es única. Por eso el tango de Buenos Aires es único y es distinto a la cueca de Chile, ¿no? Entonces, también nos sirve para ver cómo América Latina, América Latina es como una gran categoría, un gran paraguas, pero no existe, o sea, en el sentido de que no existe en el sentido como algo homogéneo. Si vos podés decir, bueno, América Latina, pero voy a hablar de Coahuila, o voy a hablar de Medellín, Colombia, porque ahí los cruces entre migración, géneros musicales, en cada lugar va a ser único. Cuba, incluso un país, Cuba. Uno piensa en Cuba como una isla, un país como bastante integrado, sobre todo después de la revolución, ¿no? Como muy, muy, muy integrado. Pero en Cuba, por ejemplo, tradicionalmente la música más popular de todas, que es medio folclórica, medio popular, es la música del carnaval. La música que en los carnavales, ¿no? En febrero, marzo, sale todo el pueblo, en todos los pueblitos de Cuba. Bueno, el carnaval más importante es el carnaval de Matanzas, que es cerca de La Habana, un poco más al este. Bueno, en el carnaval de Matanzas hay una peculiaridad, que es que el instrumento fundamental es una cornetita chiquitita, que se llama la corneta china. Así le llaman, la corneta china. Lo dicen con acento cubano, ¿no? La corneta china, la corneta. Es una trompetita, una cornetita, que hace un sonido, bueno, es que literalmente viene de China. Es una corneta que usaban los músicos chinos de la inmigración. Ustedes saben que cuando termina la esclavitud, bueno, incluso antes de que termine la esclavitud formalmente en Cuba en 1886, hay grandes agricultores, grandes estancieros, hacendados que contratan mano de obra de China, de ciertas regiones muy empobrecidas de China. Es trabajo contractual, en la práctica es semi-esclavo. La gente se endeuda con el coyote, digamos, con el organizador de la migración laboral. Y muchos agricultores chinos terminan en el oriente, casualmente, el oriente de Cuba, el oriente de la isla, la parte este de Camagüey hacia Guantánamo, digamos. Y ahí se da un sincretismo cultural
Una transculturación, como lo llamó, es un concepto importante de un antropólogo cubano, transculturación. Un antropólogo que también era musicólogo cubano, llamado Fernando Ortiz. Concepto fundamental para la cultura en general del mundo. Transculturación, que es esta especie de, cuando dos o más culturas se imbuyen mutuamente y crean otra. Eh, bueno, los chinos traen esta cornetita, la cornetita viaja del oriente a través de los ejércitos al occidente de la isla cubana, se pone en el centro del Carnaval de Matanzas y hoy es un símbolo de la cultura afrocubana. Y viene de la China. Y fíjense qué interesante, la población propiamente china terminó mezclándose con la población local española o africana de Cuba, pero el instrumento quedó distinguido, se lo llama, no se llama corneta cubana, se llama corneta china, aunque el que lo toque ni sepa si tiene antecedentes chinos. Entonces fíjate, ¿cuál es tu nombre? Perdón, que hiciste la pregunta. Arturo. Arturo, Arturo, gracias. Fíjate Arturo, cómo depende de dónde mires, incluso dentro de un país, el cruce entre sonidos, géneros y migración es muy particular, muy, 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 muy particular. Eh, en- ahora estoy trabajando en un nuevo proyecto con con varios colegas, que es un libro colectivo, que es un poco como la continuación de este libro, digamos, pero con Asia. Claro, yo no puedo leer chino, japonés, coreano, tagalog, que es el idioma de los filipinos, y hindi, no conozco los archivos, pero hay colegas que sí. Entonces, cada capítulo está escrito por un colega, expertos en música en Japón, en China, en la India, en Filipinas, en Corea, también en lo que llaman Asia Occidental, ¿no? En el Medio Oriente, digamos. Cada uno escribiendo sobre cómo es la música latinoamericana en esos lugares. ¿Qué significa música latinoamericana en el Japón imperial de los años 30, en el K-pop, ¿no? Coreano de los últimos 20 años, en el nacionalismo musical de en 1890? Entonces, quiero decir, el mapa de qué es América Latina no es solamente entonces el Atlántico, o sea, Europa, África, América Latina, también es Asia, o sea, realmente global. ¿Por qué? Pues les digo esto, porque Filipinas era parte del Imperio Español, ¿ustedes se acuerdan? ¿No? Filipinas fue gobernada desde México durante 300 años, hasta 1815. Y a finales del siglo XIX, cuando los músicos filipinos están peleándose contra los estadounidenses que van a convertirlos en colonia en 1898 y se están peleando contra los españoles, dicen, tenemos que tener una música nuestra, la música nacional filipina. ¿Cuál es nuestro modelo? La habanera cubana. La habanera, habanera es de La Habana, es el chachan, chan, chan, chachan, chan, chan. Es un ritmo, es un patrón rítmico ¿conocen la ópera Carmen? Ta, ta, tararara, ta, tararara, ta, tararara. Es como el primer hit latinoamericano, si ustedes quieren, porque un ritmo de La Habana, que fue muy importante en Cádiz, en el sur de España, después en España, en Francia. Y los filipinos dicen, ok, esto es exótico, pero es europeo, si tiene legitimidad, lo vamos a traer y lo vamos a adaptar en nuestro idioma para hacer la música nacional filipina. Entonces, de repente, gracias a esta investigadora que lo encontró, que es una profesora en una universidad en Manila, eh, bueno, la música latinoamericana también es música filipina, ¿sí? Eh, bueno, en fin, ejemplos, volviendo a la cuestión de Arturo, de cómo los espacios, cada cruce entre espacios es único. Y ahí las fuentes son las que te dicen esto, uno no lo puede saber de antemano, es la fuente la que te lo dice.
Muchas gracias, Pablo. ¿Hay alguien más que quisiera preguntar algo? ¿Tendríamos espacio para una pregunta más? Bueno, bueno, mi pregunta es sobre, pues todos sabemos que la región latinoamericana es una región bastante diversa respecto a música, pero a nivel global, ¿qué tan importante es justamente la región de Latinoamérica en el consumo de música? O sea, a nivel como global. Excelente pregunta, excelente pregunta. Es una pregunta, ¿cuál es tu nombre, perdón? Eduardo, Ah, otra vez, porque... Eduardo, Eduardo. Muy buena pregunta, porque vuelve a la pregunta de Arturo sobre los espacios, pero de otra manera, en términos del mercado musical actual. Y claro, ¿qué músicas son vistas como latinoamericanas? Eh, Hace poco mi pareja, ella es mexicana, fue a Brasil por un par de semanas para dar unas clases. Y volvió diciéndome, ah, Pablo, qué bendición. 2 semanas sin escuchar reggaetón. Porque claro, Brasil es un universo musical propio. Brasil, las corporaciones musicales, la radio, la tele, incluso Brasil, no sé si usan Facebook tanto, o Instagram, tienen sus propias plataformas. Es que, claro, es un país de 220 millones de personas. Entonces tienen como su propio ecosistema. Ellos casi no escuchan música latinoamericana, lo que llamaríamos música latinoamericana, que hoy día sería, por ejemplo, el reggaetón, Bad Bunny. Ahora, en Argentina, uno va a Argentina y no pasa un segundo en que no, el pecero, la radio, la tele, allá, o reggaetón, Bad Bunny de Puerto Rico o de República Dominicana, o un argentino haciendo ese tipo de música en Argentina. Eh, en Europa, las clases, los jóvenes escuchan lo que llaman música urbana, que en algunos casos es una mezcla de reggaetón y trap, que es la música de Atlanta, donde vivo yo. Es una especie de derivación del hip hop. Es una estética, no es solamente música, música, es una forma de cantar, trap, hip hop. No sé, Rosalía, la cantante española, hace cada vez más música que parece caribeña, ¿no? Que es un poco como el papam, pam, pam de la habanera del siglo XIX. Esto como... ¿no? Ese riff, ese groove, donde encima los cantantes como que rapean, ¿no? En español o en inglés. Lo que llamamos reggaetón. Eh, Uno de los capítulos del libro que estamos escribiendo el capítulo no lo estoy escribiendo yo, lo está escribiendo una colega, es sobre en China, que es donde viven 1.500 millones de personas, y después de varias décadas de una política de un hijo por familia, es decir, una población bastante vieja. Es decir, estoy hablando de millones y millones, centenares de millones de viejos, para decirlo brutalmente. El Estado tiene una política de salud, de incitarlos, invitarlos a los viejitos en todo China para ir a la plaza a hacer ejercicio. Algunos hacen Tai Chi Chuan, ¿vieron esa especie de disciplina coreográfica marcial que sirve para el balance, para la fuerza, para el tomar aire, estar con otros? Pero muchos hacen baile de pareja, ¿no? Como que abrazados o baile. Una buena parte del repertorio de la música que bailan los viejitos chinos en las plazas de todas las ciudades chinas son rumbas, danzones, tangos, música latinoamericana. Claro, no hay una orquesta, hay un CD o alguien tiene en la computadora una MP3. Entonces, Eduardo, tu pregunta, ¿qué es la música latinoamericana en el mundo? Es una pregunta que abre una agenda de investigación, pero fabulosa. Uno tendría que ir a muchas ciudades, muchos países, diferentes tipos de uso de música, y ver, en algunos lugares a lo mejor hay música que es latinoamericana, pero por ahí no la llaman latinoamericana. En otros lugares no hay música latinoamericana, como en Brasil.
No sé si puse música brasileña o música de Estados Unidos, pero del resto de América Latina no tanto. ¿Ustedes usan Spotify? ¿Cómo escuchan música ustedes? Esta es una pregunta etnográfica que yo les hago a ustedes. ¿Cómo escuchan música? Ustedes dicen, Arturo, vos decís, quiero escuchar una canción. ¿Qué haces? ¿Dónde está? ¿Tenés una discoteca en tu casa? Para- ¿Cómo haces? No, yo por YouTube, no uso Spotify. YouTube, está bien, claro. Yo también escucho mucho, mucha de la música que escucho es por YouTube, claro. A veces te permite ver el video, ¿no? ¿Y en los demás? Spotify, Tidal, con redes de música, plataformas. Bueno, cada plataforma es distinta, funciona distinto, pero Spotify, por eso lo mencionaba, uno puede ir a los charts, a los rankings por país. Uno se puede fijar cuáles son las 50 canciones más cliqueadas, más streameadas, como si ahora que hablamos todos como Spanglish, ¿no? Las más reproducidas en cada país. Vos podés ir a ver en República Dominicana cuáles son las 50 canciones más escuchadas. O en Venezuela, bueno. Ahí ese es un lindo trabajo si alguno quiere escribir, no sé si tiene que escribir una monografía sobre fuentes musicales. Ahí ustedes pueden ir a un país o ir a dos o tres países y compararlos y ver cómo funciona el mercado musical global. Porque hay algunas cosas que están en todos lados, ¿no? Bad Bunny probablemente esté en todos, porque es una especie de mega estrella. A lo mejor, no sé, Taylor Swift, no tengo idea qué es lo que. Porque esto cambia muy rápido, ¿no? Pero después ahí se pueden fijar cuáles son los artistas que son nacionales, que no son extranjeros, son nacionales, y qué tipo de música hacen. So, acá en Atlanta, donde vivo, hay toda una parte, es una metrópolis de 5 millones y pico de personas. Hay barrios muy, muy, llamamos como latinos, ¿no? Sobre todo población mexicana, pero también del resto de América Latina. Ahí se escucha mucho música banda. Pero entonces ahí uno se da cuenta, acá debe haber gente del norte de México, o de ciertas partes de México, porque después de otras partes no se escuchan otras músicas, más caribeñas. Eh, entonces, incluso dentro de un país, uno tiene como, o dentro del ranking de un mismo país, tiene varios orígenes distintos. Lo interesante es que a pesar de la globalización, de las tecnologías, de las plataformas, de la música, la gente en general tiende a escuchar bastante de la propia música. Si uno va a Portugal, los portugueses escuchan un montón de música portuguesa, hecha por jóvenes o viejos, o tradicionales o modernos, no importa, buenos o malos, portugueses. Lo mismo los franceses, lo mismo los gringos, los argentinos, pero eso convive con esta circulación transnacional. Así que, Eduardo, no hay una respuesta tajante, sino que esto lo que vos planteás es una agenda de investigación. Hay que ir a mirar las fuentes, a ver cómo es ese mapa, cuáles son esos espacios. Muchísimas gracias, Pablo. Pues quiero agradecerte en nombre del proyecto tu participación. Nos enriquece mucho la reflexión del proyecto, todo esto que nos compartes de el análisis de la música, no solamente desde su aspecto sonoro, del poético también y del iconográfico que nos presentaste el día de hoy, la importancia de los elementos visuales en la construcción de la música de América Latina. Y para el curso de Sociología Histórica, te comento rápidamente, lo que nosotros revisamos son grandes procesos históricos de conformación del capital, de conformación del Estado y de conformación de las clases sociales en la sociedad moderna capitalista. Y a través de tu plática dimensionas cómo estos grandes procesos tienen repercusiones en todos los aspectos de la vida social y en la vida cotidiana de nuestros pueblos, es decir, lo ilustrabas con cómo el desarrollo de la industria capitalista
aterriza en el desarrollo de una industria cultural y de una industria musical particular en América Latina, cómo la conformación de los estados nacionales modernos tiene influencia en la creación musical, por un lado con el dominio imperialista, como lo marcas en el texto, con la influencia de Alemania, de Francia en la conformación de la música latinoamericana o del imperialismo estadounidense a través de la formación de la OEA, como lo señalaste ahorita, pero también de las prácticas estatales como la de Uruguay en la conformación de esta discoteca. Y finalmente nos ilustraste de manera muy clara cómo la construcción de la música también está en disputa por parte, hay una disputa por la forma de representar, por la forma de cantar, es decir, la representación que nos marcabas de Washington, ¿no? Cómo se representa la idea de América Latina y cómo se representa por Ney Matogrosso, ¿no? En este concierto con el que comenzabas de Río. Entonces, me parece que fue muy enriquecedora tanto para el proyecto como para el curso. Tu plática, te quiero agradecer mucho y me gustaría decirte si quieres decir algunas palabras finales antes de despedirnos. No, no, no. Te agradezco, Rodrigo, por la invitación y a Eduardo, Arturo, Mercedes y todo el resto del aula, del salón, por estar prestando atención sobre estos temas tan raros, historia, sociología, a las 9 de la mañana, la verdad. Un buen grupo ese, ¿eh? Bueno, pues te agradecemos muchísimo y para despedirte les pido que le demos un nuevo aplauso a Pablo. ¿Eh? Y bueno, ahí tratamos de dar